2 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Lo veníamos comentando desde temprano con Vero. Se han registrado, un descenso en la cantidad de muertes, casos activos y también ingresos al CTI por COVID-19. ¿Cómo se describe la actual situación de la pandemia? ¿Cómo se piensa que va a evolucionar en las próximas semanas? De todo esto vamos a estar conversando con la epidemióloga Jacqueline Ponzo, profesora agregada de Medicina Familiar y Comunitaria de Facultad de Medicina de la UDELAR e integrante del GIAD COVID-19, a quien nuevamente le damos la bienvenida y le agradecemos su tiempo para conversar con Arriba Gente. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, Jacqueline, tenemos la buena noticia de ir mostrando que de a poquito vienen bajando los números de la incidencia del COVID en nuestro país. ¿Cómo describiría la situación actual? Estamos observando con mucha cautela. En realidad, estamos en este momento en el punto en el cual podemos confirmar la tendencia a la baja de continuar así, pero también podríamos constatar un aumento, porque estamos justo en el tramo, el periodo de días de distancia entre el aumento de la movilidad, desde el último aumento de movilidad y lo que hemos constatado que tarda en reflejarse eso en los días, en los casos y en las muertes, ¿no? Entonces, nosotros habíamos tenido un descenso, eso se fue reflejando en el descenso de casos, ¿no? Y a partir de junio tuvimos un aumento de movilidad con el aumento de las actividades y desde el último reporte del GIAD, en el cual se analizó el paralelismo que existe entre movilidad, incidencia, casos graves y muertes, se vio que tarda unos 15 a 18 días en replicarse la curva. Cuando aumenta la movilidad, luego aumentan las curvas de COVID. Y estamos en ese plazo justo ahora, en estos días. Entonces, o estamos asistiendo a una consolidación del descenso y el control a través de la vacunación está empezando a ser visible, ¿sí? O todavía no podemos confirmar ese efecto y puede empezar un aumento de casos. Y lo que tenemos por ahora es incertidumbre, necesidad de observar y sobre todo mucha cautela en cómo nos vamos manejando desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social para contener la situación. A todo esto se suma un nuevo actor que es la variante Delta, doctora. Exacto. ¿Qué expectativas podemos tener? Eso en cuanto a nuestra situación local, pero estamos además en un contexto global donde en el mundo entero se instala una nueva preocupación y estamos viendo que en países donde parecía todo bajo control, se está generando una necesidad de reinstalar medidas por la presencia de esta variante Delta, que tiene particularmente una mayor capacidad de transmisión. Todavía sabemos poco en cuanto a las características de la enfermedad y de la gravedad. No estaría tan asociada a casos graves en los primeros datos que hay de Reino Unido, pero en realidad todavía es poco el tiempo que tenemos para sacar conclusiones. ¿Cuán factible es que ingrese o que no ingrese a nuestro país y qué debemos ajustar? En los días pasados hablaba de la vigilancia. ¿Habría que ajustar algo más en ese sentido en nuestro país, en las fronteras? ¿Lo que está bien? ¿Qué se puede esperar y a qué tenemos que estar atentos entonces? La probabilidad de ingreso es muy alta por la capacidad de transmisión que tiene y por las características que ha tenido la epidemia en sí, ¿no? El virus es muy transmisible y esta variante lo es más. Ahora, tenemos una situación particular en Uruguay en este momento, que es la apertura de la salida de uruguayos y uruguayas al exterior, y en este sentido hay un peligro particular de que se pueda ingresar a través de viajes de personas de Uruguay a zonas donde ya esté circulando la variante, que se sigue expandiendo. Entonces,
por un lado, el aumento de la movilidad y particularmente la salida con fines turísticos, que aumenta el número de personas que viajan, es un peligro inminente. Por otra parte, el control a través de la vigilancia genómica es fundamental y en ese sentido es muy valioso que Uruguay esté realizando esa vigilancia. Se debe continuar y se debe reforzar y particularmente atender a la población que ingresa al país, ¿no? Pero todos los casos tienen que estar en el marco de la vigilancia genómica en este momento, porque es, la detección precoz siempre mejora la evolución, ¿no? Doctora, quienes viajen y estén vacunados no van a tener que hacer cuarentena. ¿Deberíamos cambiar quizá alguna medida entonces para proteger o controlar mejor un posible ingreso de la variante Delta de las personas que viajen al exterior? Esta circunstancia actual está poniendo en desafío todo el dispositivo que hasta ahora los países habían generado de salida, esperando que estábamos ya en un momento de salida de la pandemia. Y pone en cuestión de que realmente estemos en un momento de salida de la pandemia. Todos lo deseamos. Estamos cansados de todos estos meses y queremos que acabe. Y no queremos malas noticias, lo que queremos es confirmar que todo mejora, pero la verdad es que en este momento no podemos abandonar medidas que ya se han mostrado efectivas y ser muy estrictos en el control de fronteras pasa a ser necesario y en el control del movimiento, digamos, ¿no? Hay países que están flexibilizando las fronteras, pero con precauciones en la movilidad y no se flexibilizan para todos los motivos, ¿no? Por ejemplo, Canadá sigue con fronteras cerradas para el ingreso de extranjeros, permite la movilidad de los canadienses, pero mantiene medidas de cautela para el movimiento y además admite la movilidad para razones estrictamente necesarias, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, tenemos que estar muy atentos y además tener en cuenta que en Uruguay no estamos fuera del pico de la epidemia, ¿no? Nosotros sumamos la preocupación por Delta, pero a pesar de que estamos bajando, seguimos teniendo casi 2.000 o 2.000 casos diarios. Ayer se incrementó el número de ingresos a CTI, que todos los indicadores vienen a la baja, pero el número de ingresos a CTI ayer aumentó. Entonces, tampoco podemos plantearnos de que podemos abandonar medidas como si estuviéramos bajo control. No estamos bajo control, ni mucho menos, ¿no? Y tenemos amenazas externas. Entonces, mucha cautela y necesitamos preservarnos mucho aún. Volviendo a los escenarios que usted planteaba en la primera respuesta con respecto a que todavía no podemos aseverar que este descenso que estamos viendo en los números se deba, por ejemplo, al tema de la vacunación, o hay que esperar la posibilidad de que ante el aumento de la movilidad volvamos a tener el aumento de los números. En esos dos escenarios hipotéticos, en los que estaba, usted bien lo decía en la primera respuesta, estamos en un periodo en el que todavía no se puede aseverar que sea una cosa u otra. Tenemos cerca de un 40% nada más de la población vacunada con las 2 dosis. Si el escenario de descenso tuviera que ver con el tema de la vacunación, ¿cuándo podríamos realmente estar viendo una situación como la que tuvimos el año pasado, cuando estemos superando el 70% de las personas vacunadas con las 2 dosis, o si este fuera el descenso por la vacunación ya día a día, o para no decirlo día a día, semana a semana podemos comenzar a notar una tendencia a la baja? ¿Qué esperan ustedes? A ver, el efecto de la vacunación se suma a otros efectos, ¿no? Entonces, en este momento, si nosotros lo que decíamos, si se consolida el efecto a la baja, seguramente podemos decir que la vacunación está sumando.
Pero como tú bien decías, todavía el porcentaje de población inmunizada es bajo, o sea, tenemos la mayor parte de la población no inmunizada. Aunque agreguemos las personas que ya tuvieron COVID, sabemos que esa inmunidad es parcial, es transitoria, y además, entonces, no vamos a llegar a tener un porcentaje mayoritario y ese 70% que tenemos como referencia hasta la primavera. Ese tiempo es un tiempo todavía de mucha cautela. La vacunación suma, ¿sí?, a las otras medidas, y es la situación que veníamos teniendo. Ahora estamos en una situación de peligro también porque por el peligro de confiarnos y abandonar. Entonces, por un lado, que las medidas, la vacunación todavía es insuficiente, y por otro lado, que nos confiemos demasiado, que ya nos ha pasado, ¿no?, y abandonemos medidas precozmente, y todo eso genere una multiplicación mayor de casos. Entonces, sostener cautela hasta la primavera es imprescindible, y eventualmente reforzar, o sea, las medidas no farmacológicas mantienen vigencia plena, y más allá de que nosotros las hemos usado de forma insuficiente en este periodo tan grave de la epidemia, es algo que mantiene vigencia total, y no podemos descartar ni las medidas cotidianas de la higiene de manos, el uso de las mascarillas, la ventilación, la distancia. Todo eso lo tenemos que seguir practicando, porque la epidemia sigue, ¿no? Aunque vayamos reinstalando actividades, ser muy estrictos en los protocolos, porque sumamos medidas de protección. Y entonces la vacuna en ese contexto es que aporta, y puede notarse ese efecto. Notarse en el sentido de que en la medida que tenemos mayor población vacunada, los casos pueden ser menos graves, tenemos menos ingresos a CTI, porque tenemos un porcentaje de población que podría generar casos graves, dentro de las edades que podrían generar casos graves, que ya está inmunizada, ¿no? Ahí es donde nosotros vemos que eso repercute en los números. Ahora, una cosa es lograr una reducción de la gravedad, y otra cosa es lograr el control de la epidemia, ¿no? Para el control de la epidemia, la vacuna no era suficiente cuando empezamos, ¿no? Y tampoco lo es ahora, ¿sí? Lo que decimos es, la vacunación está sumando, seguramente está generando un control de la gravedad, sobre todo de los casos, ¿no? Seguramente esté afectando en algo la circulación del virus, ¿no?, reduciendo la circulación, pero está lejos aún de ser la medida en la que nos podemos descansar para controlar la epidemia. Claro, y doctora, la población, sí. Si hablamos de control de pandemia, ¿de qué porcentaje de positividad hablamos? Por ahí esta semana surgió que con un 5% de positividad estaría bajo control. ¿Cuál es el horizonte? El 5% de positividad lo que nos permite es desarrollar en forma efectiva la estrategia de control a través del seguimiento de casos. Entonces ahí podemos tener focalizadas las acciones en los casos positivos y en los contactos, como tuvimos en la mayor parte del 2020, que fue suficiente con esa estrategia, ¿no? Y manteniendo, obviamente, en lo que es la vida social y comunitaria, los protocolos, ¿no?, para toda la población y todas las actividades, pero sin necesidad de plantear suspensión de actividades. Cuando llegamos a ese 5%, pasa a ser muy efectivo el seguimiento caso a caso, ¿no? Y se tiende a reducir. Pero estamos todavía lejos de ese 5%, ¿verdad? Claro. Doctora, de todas maneras, y yo sé que para mucha gente que nos está viendo esto puede sonar realmente muy mal, pero de todas maneras, por el panorama que usted está planteando y por la experiencia que ya tuvimos, me estoy refiriendo, por ejemplo, al salto que dimos en determinado momento. Es cierto que se dijo que tuvo que ver con que la cepa P1 se transformó en la prevalente en nuestro país. Es cierto que tuvo que ver
con un relajamiento que tuvo la población, también, como lo ha dicho muy bien usted desde el principio de la nota, con un aumento de la movilidad, pero tuvimos de una cierta tranquilidad que teníamos en casos diarios, en positividad, en la gravedad que la pandemia tuvo en una primera etapa para el Uruguay, un salto muy importante en muy poco tiempo. Si yo no escuché mal, independientemente de que avance la vacunación, frente a al mismo escenario, porque tenemos la posibilidad prácticamente cierta de que de una u otra forma la variante Delta ingrese a nuestro país, a ver, igualmente, con un porcentaje de la población inmunizado, por más que lleguemos a la primavera, si la apertura se da hacia todas aquellas actividades que sabemos que son caldo de cultivo para la mayor transmisibilidad del virus, volveríamos a ese escenario. En una palabra, veo difícil la vuelta a una normalidad bajo estas circunstancias, ¿no? Esa evaluación es correcta, Humberto. Como decía, el deseo nos lleva a querer ver un panorama optimista y no deseamos nada más que eso, ¿no? Con más fuerza. Pero realmente no estamos libres de que esto empeore nuevamente y que volvamos a tener la gravedad máxima, ¿no? Y subrayando de que hoy, con esta situación que tenemos, seguimos teniendo una situación grave, pero puede volver a aumentar la epidemia y eso además está a la vista en situaciones que han vivido otros países, ¿no? Pero máxime, además teniendo en cuenta que países que ya estaban con idea de control están retrocediendo. Israel, bueno, Reino Unido, están planteándose medidas de cierres cuando están en una situación mucho más favorable que la que tenemos nosotros. Todo esto está en un contexto de que se sigue mejorando en lo que es el conocimiento de las variantes, hay buenas noticias también, ¿no? Hay avances en la producción de vacunas. Esta semana se llegaron muy buenas noticias de las vacunas cubanas. Y hay un hecho también que es muy importante tener presente, que ha sido un déficit en el manejo de la pandemia. La pandemia, perdón, es un fenómeno global, ¿no? Por definición. Se ha fracasado en muchos aspectos en la gestión global del problema, ¿no? La OMS lo ha señalado, la inequidad en la distribución de las vacunas. Y mientras la población del mundo esté inequitativamente protegida, ¿no? El problema va a persistir. Entonces, ahora se están generando iniciativas también de mayor distribución de vacunas, en parte porque en países como Estados Unidos ya hay una cobertura muy amplia, pero bueno, es muy bienvenida las donaciones que se están haciendo para América Latina y para otros países, ¿no? Preocupa la situación de África, que todavía no ha tenido una gran presencia en números en la pandemia. Entonces, en realidad, y mientras el virus siga a nivel global con la posibilidad de generar variantes, vamos a seguir amenazados en cada uno de los países. Entonces, también en este momento es muy necesario no solamente seguir pensando en los cuidados necesarios dentro de cada país, sino reforzar esa mirada global, porque lo que nos está diciendo esta situación es que si esto no se gestiona también globalmente, con solidaridad, con una noción de equidad y de priorización de la vida frente a las otras dimensiones que preocupan y mucho, pero donde la vida ha de ser central, el problema no lo vamos a terminar de controlar y se va a perpetuar. Esta situación que usted describe a nivel global, ¿hace, digamos, más plausible o prácticamente un hecho una tercera dosis para quienes ya estamos vacunados, entonces? Es muy probable que sea necesaria, sí, esa tercera dosis, ¿no? Se está avanzando en la evaluación de los planes de vacunación, de combinación de vacunas.
¿sí? Pero es muy probable que vayamos mínimo a 3 dosis o a otros planes de refuerzo, ¿no? Doctora, seguramente, y bueno, ni hablar con la necesidad de adaptar las vacunas a las nuevas variantes también, ¿no? a eso quería apuntar. Se ha dicho por parte de muchos expertos que esto que usted ha señalado, que evidentemente es lo más importante, esta inequidad, este mal manejo global que se ha realizado de la pandemia, en donde hay continentes enteros que no tienen la posibilidad que, por ejemplo, tenemos nosotros aquí en el Uruguay de vacunarnos, es el mejor escenario para que un virus vaya, como está sucediendo, mutando en determinadas poblaciones, mientras en otras poblaciones se va vacunando. La pregunta concreta es, ¿podríamos llegar de mantenerse ese escenario a que alguna de estas mutaciones del virus se salteara las vacunas? Es decir, que las vacunas dejaran de ser efectivas porque las diferentes mutaciones le permiten al virus hacerse resistente al tipo de vacunación que tenemos en este momento en el mundo? Las estrategias de los virus buscan permanentemente superar nuestras respuestas inmunitarias. Hasta ahora, las buenas noticias es que las vacunas se están mostrando efectivas para las distintas variantes, con oscilaciones dentro del nivel de efectividad, pero siguen siendo efectivas. Y que hay una plataforma de producción de vacunas que se puede ajustar a las características de los virus, de las variantes. Pero esa hipótesis no la podemos descartar, y por supuesto que es una amenaza y es un motivo por el cual hay necesidad de, en este momento, con todo el conocimiento que tenemos y también el desarrollo tecnológico, poner el máximo de esfuerzos para lograr este control de la forma más efectiva, ¿sí? No pensando solamente en nivel de cada país y de la reactivación económica de cada país, que es lo que da la impresión que se está utilizando como indicador clave, cuando en realidad el indicador clave para la gestión de la pandemia debe ser los indicadores de mortalidad que queremos evitar y el control efectivo del virus, digamos, y de su peligrosidad que va por todos estos mecanismos, ¿no? Doctora, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Gracias.